vamos a la capital musical, a Ibagué exactamente. Estoy con el ingeniero químico Axel Ramírez, subdirector del Laboratorio de Salud Pública adscrito a la Gobernación del Tolima. Bienvenido, ingeniero Axel Ramírez. ¿Cómo se está preparando el Departamento del Tolima? ¿Qué acciones está preparando la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima en cuanto al aumento masivo de personas que van a llegar por temporada de fin de año a nuestro departamento en cuanto al tema de fiebre amarilla? Gracias por recibir a las noticias. Bueno, ante todo un saludo muy especial para quienes nos escuchan. Nosotros como Laboratorio de Salud Pública hemos venido desarrollando una labor incansable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todos los aspectos inherentes con la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque a nosotros acá en el Laboratorio de Salud Pública nos están llegando todas las muestras de los pacientes de casos probables de fiebre amarilla e igualmente nos están llegando las muestras de las epizotias, de aquellos primates no humanos que han encontrado muertos en las diferentes zonas del departamento donde se concentran los focos, en el foco oriente y en el foco sur del departamento del Tolima. Afortunadamente, el último caso que tuvimos de un humano fue en el mes de octubre, el 15 de octubre. Ya llevamos más de un mes sin presentarse ningún caso. Lo otro es que llevamos una curva descendente, tanto en número de muestras de casos probables que llegan al Laboratorio de Salud Pública, como el número de casos positivos de pacientes que salen con el virus. Igualmente con las epizotias también se viene presentando la misma tendencia. Ya hay una cantidad muy pequeña también de epizotias que nos reportan de los diferentes municipios a los cuales acude la Corporación Autónoma Regional del Tolima para poder rescatar el cadáver del primate en humano, tomarle las muestras de los órganos para remitir los tejidos al Laboratorio de Salud Pública y nosotros posteriormente todas las muestras de esos casos probables, tanto de humanos como de epizotias, los remitimos antes de 24 horas al Instituto Nacional de Salud, al área de virología y al área de patología, quienes son los encargados en este momento de hacer el diagnóstico para verificar la presencia o ausencia del virus de la fiebre amarilla. Entonces, afortunadamente, ha servido mucho la intersectorialidad que hemos tenido en las diferentes zonas del departamento para que la gente acuda masivamente a la vacunación. Es que es de recordar que la única manera de evitar esta terrible enfermedad es la vacuna. La vacuna nos protege. Hay que desmitificar a todo aquello que se ha generado alrededor del COVID, que la vacuna, que era un chip, que era una cantidad de mitos que no tienen sentido. Esta es una vacuna que lleva más de 100 años, que ha sido muy bien estructurada, que ha sido muy bien aplicada, que se le han hecho todos los estudios pertinentes, que no causa ningún efecto. Sí. Entonces, la recomendación de parte de la Secretaría de Salud, del mismo Ministerio del Instituto Nacional de Salud, es que acudamos todos a la vacuna. La vacuna es la única manera de salvar vidas. Ahora, que se nos aproxima esta temporada de fin de año, donde hay un desplazamiento masivo de visitantes a todo el departamento del Tolima, a los 47 municipios del departamento del Tolima, y más aún en aquellos municipios del foco oriente donde hemos tenido todavía la circulación viral del virus, en Cunday, Villarrica, Prado, Purificación, Dolores, y en el foco sur, en Ataco, Chaparral, Río Blanco, para que tengamos mucho cuidado y por favor que todo visitante que quiera acudir a esta zona, sobre todo a la zona rural, que se apliquen la vacuna, ojalá en lo posible para que tenga un efecto de residualidad 10 días antes. La inmunidad se adquiere 10 días después de aplicada la vacuna. Eso no nos va a servir de que entonces que llegaron al terminal en Bogotá, le aplicaron la vacuna y llegaron al municipio de Cunday y se fueron a la parte rural donde todavía puede estar circulando el virus. No va a lograr la inmunidad. Lo ideal es que sea 10 días antes. Por eso se le está recomendando a todos los viajeros, a todos los visitantes que van a estar en la temporada de fin de año, que nos van a visitar, les repito, en todos los municipios del departamento, pero sobre todo donde han estado los focos, en el oriente del departamento y en el sur del departamento, que por favor
que se vacunen, que es la única manera de protegernos contra esta terrible enfermedad que ya nos ha cobrado 44 vidas en el departamento del Tolima desde el año 2024, desde que inició el brote a finales del mes de septiembre del 2024 hasta la fecha. Llevamos 116 casos positivos, de los cuales 44 muertos con una letalidad casi del 38%, y de un total de un total de casi de 1.400 muestras que nos han llegado acá, que no alcanzamos ni siquiera al 10% de los positivos. Entonces nosotros hemos venido desarrollando una labor muy encomiable a través de todo el departamento con las jornadas masivas de vacunación, como lo ha ordenado nuestra gobernadora, la doctora Diana Magali Matiz, para que hagamos jornadas masivas de vacunación. Desafortunadamente siguen existiendo ciertas creencias, hemos tenido hemos encontrado que hay personas que pertenecen a unos grupos religiosos, en fin, que no comulgan con la vacuna. Sin embargo, se ha venido trabajando desde la parte psicológica, se ha venido trabajando desde la parte de salud mental para que estas personas accedan. Algunas han entendido, algunas ya son muy reticentes para lograr que se vacunen, pero se ha venido avanzando. Si nos preguntan cuánto es el avance en la vacunación en el departamento, estamos casi que en el 62%, pero es que hay que considerar que Ibagué, que es la capital, donde realmente se presentó un caso muy aislado que todavía está en discusión si correspondía o no correspondía, es donde está la mayor concentración de la población del departamento del Tolima, y por eso esas coberturas. Sin embargo, ya en los municipios donde hemos tenido el brote, hemos tenido coberturas de mayor al 95%. En este momento se están adelantando los estudios con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud, como entes rectores de la salud, para verificar con los barridos documentales y definitivamente ya se comienzan a cerrar unas veredas, se comienzan a cerrar unos municipios donde se declara que ya no hay brote de fiebre amarilla. Sin embargo, no estamos dejando en el empeño. Permanentemente los equipos básicos de salud de cada uno de los municipios se están desplazando permanentemente una de las veredas donde no se tiene todavía la cobertura mayor al 95%, para en lo posible, ojalá antes de que termine el año, no nos vaya a pasar lo que nos pasó el año pasado, donde en diciembre no se reportaron casos, se generaron unos poquitos y se nos comenzó a disparar en febrero, donde la mayor curva estuvo en los meses de mayo y junio. Entonces, pensamos que con todas las acciones que se han ejecutado desde la Secretaría de Salud del Tolima y desde los municipios donde están concentrados los focos, han servido definitivamente, son de mucha ayuda para evitar que esta terrible enfermedad nos siga azotando como nos ha venido azotando en el último año. Ingeniero Axel Ramírez, usted como subdirector del Laboratorio de Salud Pública adscrito a la Gobernación del Tolima, pues nosotros aquí en Honda hemos estado, por supuesto, es una ciudad que como tal es muy turística, pero nosotros aquí hemos estado muy pendientes y por supuesto Honda ha estado muy bien en cuanto a este tema de fiebre amarilla. Escuchamos. Sí, señora. En el caso de Honda, sí, estamos hablando de Honda, nosotros aquí sí hemos también estado muy pendientes de todo el tema de jornadas, de que la gente se vacune. Honda, recordemos que está ubicada en el norte del departamento del Tolima y es una ciudad muy visitada por muchos visitantes nacionales y extranjeros. Claro que sí, mire, de Honda nos han reportado varios casos probables y nos han llegado las muestras aquí al Laboratorio de Salud Pública. Y esas muestras, afortunadamente, no ha salido ningún paciente positivo. Lo que pasa es que en los municipios, en los diferentes IPS, se tiene que hacer lo que se conoce como un diagnóstico diferencial, porque la sintomatología es muy parecida al dengue, es muy parecida a la leptospira. Entonces se tiene que hacer ese diagnóstico diferencial, se tiene que hacer la clínica, se tienen que hacer los exámenes pertinentes de IgG, IgM, de NS1 para determinar si el paciente lo está afectando es el dengue, ¿sí? Entonces, sin embargo, las muestras se remiten acá al laboratorio. Como le cuento, hemos recibido varias muestras del municipio de Honda, pero hasta la presente ninguno ha salido positivo de lo que ha hecho el diagnóstico el Instituto Nacional de Salud.
Nosotros lo único que recomendamos es que en onda se haga ese parte del diagnóstico diferencial, que se tomen las muestras, que se tomen las transaminasas, que se tomen, en fin, aquellos exámenes que le indican en la parte hepática, en la parte renal, si definitivamente el paciente amerita que se tome la muestra como si fuera un caso probable de fiebre amarilla, ¿sí? La parte de que el paciente se pone ictérico, en fin, toda la parte clínica que lo conocen muy bien los médicos de nuestro departamento, los cuales tengo que hacer mención que se ha hecho una labor también de capacitación en los médicos, sobre todo en los médicos rurales y en los médicos que están iniciando en cada uno de estos municipios, para que hagan un diagnóstico diferencial apropiado, porque si no, pues nos llenarían de una cantidad de muestras que realmente no corresponden a un caso probable de fiebre amarilla. Pero nosotros acá en el Laboratorio de Salud Pública estamos dispuestos a recibir todas las muestras que nos están llegando como casos probables y las estamos remitiendo, como les conté al principio, de manera oportuna antes de 24 horas al Instituto Nacional de Salud, y el Instituto Nacional de Salud antes de 24 horas nos está reportando ya el resultado de ese diagnóstico. Entonces, en onda, pues afortunadamente no hemos tenido problemas, no hemos tenido casos positivos, y sin embargo seguimos recepcionando aquellos casos probables que nos están enviando y que nos seguirán enviando, porque nosotros estamos para eso, para recepcionar, para diligenciar y para hacer todo el diagnóstico de manera conjunta con el Instituto Nacional de Salud. Agradecerle la presencia a usted aquí en las noticias como subdirector ingeniero Axel Ramírez del Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Tolima. Lo último es el mensaje: hay que vacunarse en todos, debemos vacunarnos todos contra la fiebre amarilla. Definitivamente tenemos que recalcar, tenemos que, como yo siempre he dicho, llover sobre mojado nunca sobra, y hay que insistir mucho a la población, insistir mucho, educar mucho a la población, hacerles ver que definitivamente esta es una enfermedad letal. Afortunadamente aquí, con las acciones que hemos tomado en el departamento del Tolima, la letalidad no se nos ha disparado como en países de África o como ha pasado en Brasil, donde la letalidad puede estar por encima del 70%, nosotros la tenemos apenas en el 38%, pero el propósito es que no se crezca esa letalidad, que de todas maneras lo otro es que muchos pacientes contraen la enfermedad con el virus, y entonces estamos acostumbrados a autodiagnosticarnos, a automedicarnos, ¿sí? Entonces acudimos a una droguería para que nos inyecten con una dexametasona, con un diclofenaco, logramos cierta mejoría, pero resulta que la fase viral es de unos poquitos días, y cuando ya el paciente se siente muy mal, llega a un centro de salud, a un hospital, ya llega muy mal, en estado deplorable, y por eso son los decesos que hemos tenido, porque no se le alcanzan a dar los paliativos y el tratamiento suficiente para lograr salvarle la vida. Entonces, lo más importante, y sigo insistiendo, y nosotros somos muy reiterativos en ese sentido, de que definitivamente la única manera de evitar esta enfermedad es la vacuna. Y les repito, es una vacuna que tiene más de 100 años, que ha sido muy bien estudiada, entonces nadie tiene por qué temer, desde los 12 meses hasta los 60 años, en zonas que no han sido problemáticas por los focos, pero en las zonas de los focos ya el lineamiento del instituto es que a más de 60 años también se les tiene que aplicar la vacuna, lógicamente con el acompañamiento de un profesional de la salud para que le indique las diferentes comorbilidades. Entonces, lo ideal y definitivamente lo mejor es la vacuna. Muchísimas gracias, ingeniero químico Axel Ramírez, subdirector del Laboratorio de Salud Pública, adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima, por su presencia en las noticias. Muy amable. Con muchísimo gusto, estamos para eso, para servir a la comunidad del Tolima. Gracias.